Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy os venís conmigo de viaje por Canadá y Estados Unidos, así que quédate porque empezamos. Buenísimos días, no sabéis la ilusión que me hace compartiros este vídeo, este primer vlog de un montón de vlogs de este viaje a Estados Unidos y Canadá, y lo quiero comenzar con estos clips de los 2 días anteriores que fueron una auténtica locura. Aquí nos reunimos toda la familia para celebrar el cumpleaños de mi abuela en plena naturaleza. Pasamos un día estupendo celebrando su 88 cumpleaños y la verdad es que lo disfruté un montón y fue una oportunidad perfecta justo antes de terminar de preparar todo el equipaje para irnos de viaje. Estos 2 días también fueron intensos de trabajo, aprovechando, como veis, en el tren siempre para seguir editando. El vídeo en ese caso era el de Paco Martos, que os encantó. Y bueno, sin parar de trabajo en la oficina, echando una ojeada a las últimas cositas que me quería llevar en la maleta y preparando todo para este gran viaje, haciendo unas últimas compras porque además necesitaba reponer mi maleta. Y la verdad es que fueron días muy intensos y por eso quería grabaros aquí estos pedacitos. Y ya después, cuando ya teníamos todo preparado, nos fuimos hacia Málaga, hacia nuestro apartamento de la playa. Llegamos bastante tarde y había una tormenta enorme porque salíamos el avión desde allí al día siguiente. Y era muchísimo más fácil estando allí el día anterior. Así que nada, pues espero que os guste muchísimo este viaje. Para mí ha sido una auténtica fantasía y me ha encantado compartirlo con vosotros. Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya lo habéis visto en el título, nos vamos de viaje, nos vamos para Canadá y Estados Unidos. Y nada, son ahora mismo las 5 de la mañana, nos hemos levantado hace un ratito, pero ya estamos arreglados. Yo estoy ya esperando al resto para salir y irnos para el aeropuerto porque el vuelo lo tenemos muy tempranito. Así que además, como vamos cargados de maletas y vamos varios, pues queremos ir con tiempo y empezar el viaje con buen pie. Este vídeo voy a intentar grabaros vlog de todo y me apetece muchísimo este viaje. He aguantado para no deciros dónde nos íbamos. Voy a iros subiendo vlog de todo porque vamos a visitar varias ciudades dentro de Canadá y de Estados Unidos, así que la iréis viendo y nos iréis acompañando porque va a haber planes de todo tipo, planes urbanitas, planes de naturaleza y espero que algún plan ecuestre. Así que pues nada, que espero que os guste mucho y yo voy a terminar de recoger las 2 o 3 cosas que tengo por aquí y nos vamos para el aeropuerto. Os enseño rápido el look que me he puesto para ir bastante cómoda. Me he puesto este top que es así de manga anchita con estos pantalones que la verdad es que son hiper cómodos y luego unas zapatillas. Un mix un poco raro y ahora llevo una sudadera encima por si luego me entra frío en el avión, que nunca se sabe. Así que pues nada, nos vamos ya, vamos a salir ya y ahora ya tranquilamente en el aeropuerto y en el avión os voy contando más cositas del viaje. Bueno chicos, pues ya estamos en el aeropuerto, acabamos de llegar hace un rato y resulta que es que nuestro vuelo se ha retrasado 4 horas, así que nos dimos la vuelta porque nos llegó el mensaje nada más salir de casa y nos volvimos para casa y hemos esperado allí un rato, ya hemos desayunado allí y eso, y ahora ya nos hemos vuelto para acá y ya estamos aquí esperando para hacer el check-in y ya poder embarcar. Así que nos quedan todavía, pues son 8 horas de vuelo por delante. Entre unas cosas y otras, pues más de 10 horas todavía. Así que, bueno, esperamos que vaya todo bien. Y nada, primera parada, Montreal. O sea, el vuelo es directo hasta Montreal. Y ya allí tenemos el alojamiento, ya os enseñaré la casita y todo. Me he traído para hacer algo de journaling y algún libro. Al final os dije que no me iba a traer ningún libro, que iba a ser lo más minimalista posible. Pero no he aguantado, así que al final me he traído un libro en papel. El vuelo en principio salía súper temprano y nos hemos pegado un madrugón grande y al final, bueno, pues el retraso, menos mal que ha sido poco, al parecer es porque el avión tendría que haber llegado ayer de Montreal, pero él salió y a la hora se dio la vuelta y tuvo que volver. Y ha vuelto a salir esta mañana
entonces por eso viene retrasado. Así que bueno, esperemos que no le haya pasado nada al avión, que no haya sido por ninguna incidencia técnica como tal del avión y nada. Y ahora ya, en cuanto facturemos y ya pasamos el control, pues ya charlamos más tranquilamente, que estamos deseando. La verdad es que ya tenemos por aquí todo preparado, cargados de maletas. Yo he intentado no llevarme mucho equipaje porque, bueno, vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver naturaleza, muchas ciudades, ya, y bajaremos a Nueva York también, pero bueno, ya iréis viéndolo en los vlogs. Y me apetece un montón. Van a ser días súper intensos y bueno, vosotros vais a vivirlos conmigo. Voy a intentar grabaros todo y llevaros conmigo a todo. Así que, pues nada más, que vamos a ver si facturamos y ahora os sigo contando. ¡Nos vamos! Bueno, van a ser bastantes horitas, pero llevamos entretenimiento y ganas de pasarlo bien. Mirad qué pedazo de avión. Kit para dormir, ya lo tengo por aquí, una mantita y un antifaz, pero voy a leer ahora un poco porque me había traído el libro electrónico, así que voy a terminarme un libro que ya tenía empezado. Así me termino de leer, que me queda ya poquito, de este libro, que es el de Tú y otros desastres naturales, de María Martínez. Y ahora ya en un ratito nos traerán la comida, así que voy a aprovechar porque este libro lo empecé a leer hace un montón de tiempo y lo había ido dejando porque estaba priorizando el de Caballos Salvajes, ya lo sabéis. Y ese no me lo he traído a este viaje, así que voy a ver si hoy consigo terminarme este libro. Me he echado la sudadera esta y al principio todo el mundo se reía de mí, vamos, no se reía, pero al principio todo el mundo decía que dónde iba con esto tan abrigadito y estoy ahora mismo perfecta, o sea, no me sobra en absoluto, en los aviones suele hacer fresquito, y además yo soy súper friolera. Hora de comer, yo me he pedido el vegetariano con pasta, por aquí cuscús, un panecillo y un dulcecito, que bueno, hoy nos lo vamos a permitir. A comer. Libro terminado, el de Tú y otros desastres naturales, y voy a empezar, aunque ya queda poquito para aterrizar, pero voy a empezar este de Alice Kellen, el día que dejó de nevar en Alaska, muy famoso, pero llevaba en el Kindle un montón de tiempo y ahora ya sí que sí voy a empezarlo porque me apetece muchísimo. Me apetece un montón ahora este tipo de lectura. Ya estamos en Canadá. Acabamos de recoger todas las maletas, que además hemos tenido un montón de suerte porque es que han salido de las primeras todas, así que ha ido todo perfecto, damos por concluido el viaje. La verdad que el vuelo ha ido muy bien, tanto el despegue como el aterrizaje, y no hemos tenido muchas turbulencias. Así que nada, nos vamos ahora para recoger, que tenemos un coche alquilado, e irnos para nuestro alojamiento. Ya estamos buscando nuestro coche y mirad qué pasada, o sea, los coches aquí son impresionantes. No llego ni a la altura del capó, es brutal, es enorme. Así que vamos a buscar el nuestro, que creo que ya está por ahí, que tampoco es pequeñito. Para mí es un sueño poder venir y viajar y conocer distintas partes del mundo. Y la verdad es que Canadá es un destino lleno de naturaleza y que creo que lo voy a disfrutar un montón. Y además, como dije en un blog anterior, el hecho de venir todos en familia, pues creo que es un plus y va a ser una experiencia inolvidable. Nos vamos a divertir y me lo voy a tomar también como unas vacaciones que hace mucho que no tenía, así que bueno, ya estamos aquí, ahora seguimos hablando. Y por aquí tenemos al cochecito que nos va a acompañar estos días y que va a venirse con nosotros a recorrer Canadá y Estados Unidos. ¿Qué os parece? Bastante grande, ¿no? Amamos la matrícula canadiense. Nuestro barrio durante las próximas 2 semanas, aunque con alguna escapada entre medias que iréis viendo.
Ya estamos aquí en nuestra casita, por aquí, la verdad que es muy cookie, el barrio es buenísimo. Y ahora vamos a ir a comprar. Lo primero que hemos hecho ha sido soltar las maletas y vamos a ir a comprarlo primero a un supermercado que está aquí bastante cerquita. Ahora ya vos vais a venir conmigo también. Y ahora ya después cuando lleguemos de vuelta os hago un house tour rapidito, pero vamos, es una casa pequeñita, perfecta para los días que vamos a estar aquí, así que estupendo. Vámonos para el supermercado a comprar, que estoy deseando. A mí me gusta más entrar en un supermercado y ver la comida de los distintos países, así que vamos para allá. Bueno, me he pedido conducir para el supermercado, así que vamos a subirnos en este pedazo de coche y voy a ver si soy capaz de llevarlo. Estoy deseando, me encantan los coches así de grandes. Nos vamos. Y esto de pizza y no veas, ¿eh? Ya vamos a hacer compra para hoy, mañana y pasado, ¿no? Precio del aceite de oliva aquí en Montreal, 2 litros 60. Bueno, pues ni tan mal, lo imaginaba un poco más caro. ¡Qué fantasía! ¿Cuántos quesos? Mirad cuántos tipos de tofu tienen aquí. Y de opciones, bueno, opciones vegetales. Estas sí son más procesadas, pero tienen un montón. En Córdoba la verdad es que me cuesta encontrarlas. Comprita hecha. Os enseño súper rápido. Hemos comprado agua, porque no sé si la de grifo se podrá beber de aquí. Algo de verdura y hortalizas. Va a ser una cena súper rápida. Té verde para mañana desayunar. Vamos a hacer perritos calientes. Luego también hemos cogido crema del cuerpo, champú y eso para tener, porque la verdad que no hemos traído y así todos lo usamos. Esto han comprado, aunque yo esto no como. Ketchup y mostaza. Luego me he cogido, que me ha costado la misma vida encontrarla, bebida vegetal de avena con chocolate, por no comprar cacao puro, pero bueno, haremos una excepción. Y por aquí cebolla para los hot dogs. Aquí ellos han cogido leche orgánica, cápsulas de café, pan. ¿Esto qué es? Leche con chocolate, pero esta es de vaca. Y bueno, como yo no como carne, pues me he cogido las Beyond. Y nada más, y esto para él. Así que nada, esta ha sido la compra súper rápida. Y por supuesto, no podía faltar aceite de oliva virgen extra. Ya he enseñado la compra, voy a enseñaros rápido, hacer un house tour súper rápido de la casa. De todas formas, ya se está yendo la luz, así que bueno, en estos días la vais a seguir viendo, pero bueno, os la enseño y ya os la dejo en este vídeo. Y ya después ordenamos la compra, cenamos y a descansar. Porque os cuento, son ahora mismo las 8:30 de la tarde y en España, que hay 6 horas de diferencia, son las 2:30 de la madrugada. Entonces estamos muy cansados porque nos hemos levantado a las 5 de la mañana de hora de España. Por eso hemos decidido ya hacer algo de compra. La verdad es que teníamos pensado pues dar un paseo y dedicar la tarde a los alrededores de la casita, porque la verdad que el barrio es monísimo, pero como nuestro vuelo se ha retrasado más de 5 horas, pues al final hemos llegado aquí más tarde de lo previsto. Pero bueno, vamos a ya ducharnos, abrir maletas, deshacer maletas y cenar algo ligero y ya irnos a descansar, porque ya mañana empieza de verdad el viaje y tenemos un montón de cosas por delante que ver. Bueno, ya que estoy aquí, empiezo por esta parte. Por aquí tenemos la cocina, que la verdad que tiene esta isla en medio, que va genial. Y tiene aquí un pequeño saloncito con la parte exterior, que, bueno, ya hemos cerrado, pero bueno, os la enseño así más o menos. Ahí la veis, la parte exterior, y aquí hemos dejado el coche. Después tenemos 2 plantas, y aquí en esta planta arriba hay por aquí un cuarto como de pila de lavandería, que la verdad es que está súper bien. Y luego aquí un baño, que la verdad que está también bastante bien, muy grande.
Luego por aquí tenemos otra habitación, aquí con una bici estática, que yo creo que algún día usaremos seguro. Y ya por último, en esta parte, en esta primera planta, bueno, esta es la entrada. Y aquí está una de las habitaciones. Muy mona, la verdad. Y ahora ya bajamos las escaleritas. Y ya llegamos a la planta de abajo, que es donde está el resto de dormitorios. Por aquí el primero de ellos, que este va a ser nuestro dormitorio. Ya ha dejado por aquí Fernando las maletas. Yo estoy por aquí con una cara de cansada impresionante. La verdad es que estoy muy cansada. Pero bueno, es lo que tiene el primer día de viaje. Siempre estamos sin parar. Así que esta es la primera habitación, que está súper bien. Y por aquí también está la segunda con un baño común. Aquí, antes de la segunda habitación, también una zona pequeñita de gimnasio, que ni tan mal. Y por aquí la segunda habitación, también muy mona. Y nada, pues un house tour súper rápido. Bueno, ya he puesto un poco al día. Bueno, la idea es estar aquí, vamos a estar aquí en Montreal, que es donde estamos ahora mismo, donde hemos aterrizado. Y vamos a estar aquí varios días y luego pasaremos a Estados Unidos y después volveremos como a subir otra vez para Canadá. Así que lo vais a ir viendo en los vlogs. Voy a intentar grabaros vlogs de todo, como he dicho, y tampoco quiero hacer vídeos muy largos, pero bueno, la verdad es que me apetece grabarlo y compartirlo con vosotros. Buenos días, bienvenido al segundo día aquí en Montreal. Hoy se ha levantado la mañana lluviosa, menos mal que había echado un paraguas, pero esta mañana la verdad es que nos hemos levantado tempranito, aunque hemos descansado bastante porque veníamos agotados, ya os lo dije ayer, pero he descansado muchísimo. La verdad es que no he notado nada el jet lag, salvo ese cansancio de ayer, y hoy ya he recuperado las fuerzas y pilas cargadas y ahora ya vamos a empezar a recorrer Montreal. Aunque está el día lluvioso, pero la verdad es que no hace frío, que yo llevo esto, que me da un apaño estupendo, pero no hace frío y tampoco hace un aire desagradable, así que yo creo que bueno, que aunque vaya a estar así el día lluvioso, vamos a poder ver algunas cosas y disfrutar también de esta ciudad, que bueno, al final, pues que esta ciudad no tiene el mismo clima que tenemos en Córdoba. Así que la verdad que me encanta porque está todo lleno de verde, las casas son monísimas, ya os he enseñado algunas, y vamos ahora mismo andando de camino al centro, aunque vamos a coger metro, porque así acortamos distancia. Al final Montreal es una ciudad bastante grande, creo que tiene cerca de 3 millones, ¿no? 3 millones de habitantes, o sea, es muy grande. Así que cogeremos metro, que nos acercará a la zona que vamos a visitar hoy, y nada, os iré enseñando. Bienvenidos a Montreal. Ahí tenéis el Estadio Olímpico de Montreal. Voy a intentar enseñaroslo ahora mejor cuando crucemos. Aquí podéis ver perfecto ya el estadio y nada, vamos a seguir bajando porque ahí está ya la parada de metro, así que vamos para allá. Hemos sacado este billete que nos sirve para todo el día para el metro y bueno, si venís yo creo que es lo mejor, así que ahora ya estamos aquí, es súper fácil y muy intuitivo. Si habéis visto otros vlogs de viajes, ya sabéis que a nosotros nos gusta recorrerlo todo, así que el primer día de hoy lo queríamos dedicar sobre todo a visitar el viejo Montreal, la parte más céntrica, más histórica. Aquí justo enfrente tenéis la entrada al barrio chino. Chulísimo.
estamos ahora mismo en la Plaza de Armas. Acabamos de llegar y el edificio que veis ahí enfrente de las columnas es el Banco de Montreal. Y justo enfrente tenemos por aquí la Basílica Notre Dame, que es muy chula, la verdad. Tiene 2 torres gemelas y vamos a ver si podemos entrar a visitarla. El atractivo de la ciudad y recibe cerca de 1 millón de visitantes cada año. La actual basílica es de 1829, cuando reemplazó a una iglesia más pequeña del siglo XVII. Hemos entrado aquí en Notre Dame y es impresionante. La construyó el arquitecto estadounidense James O'Donnell con una nave abovedada que fue la primera iglesia neogótica de Canadá. Cuenta con 3.000 asientos en la nave y 2 hileras de balcones y sus torres gemelas se elevan 69 metros. El interior se redecoró de forma espléndida hacia 1870 con elaborados relieves en madera del artesano Víctor Burgos. Seguimos nuestra ruta y ahora tenemos aquí a nuestro paso el Palacio de la Justicia, que es este edificio de aquí grande, y vamos a seguir esta calle para abajo. Seguimos con el paraguas a cuestas, pero bueno, la temperatura es estupenda. Hasta esto me sobra porque no hace nada de frío. Por aquí tenemos el Ayuntamiento de Montreal. El edificio del ayuntamiento es impresionante. Justo enfrente de esta bajada hacia el puerto, que está lleno de puestecillos, la verdad es que es muy bonito, con un montón de flores. Este es el castillo Ramezay, que es un museo de la Revolución, un sitio histórico. También tiene un jardín precioso. Las hortensias, mirad qué bonitas están. Ya sabéis que es que a mí las plantas pues me vuelven loca. Y en Córdoba pues no es una especie que se dé súper bien. Y el castillo, que es este de aquí, bueno, aunque en realidad no es un edificio muy espectacular, está justo enfrente del ayuntamiento que os he enseñado antes. Es que el jardín es impresionante de bonito. Nada. Y ahora ya vamos a bajar por una callejita que hemos pasado antes hacia el mercado. La verdad es que esta zona es muy bonita. Obviad mis pelos porque está lloviendo bastante y hace mucho aire, pero la temperatura es ideal. El jardín del castillo tiene hasta huerto. Qué bonito. El castillo de Ramezay que habéis visto lo construyó el 11º gobernador de Montreal, Claude de Ramezay, cuando llegó en 1702 porque añoraba Normandía y quiso hacer una construcción que le recordara su tierra natal. Se puede visitar por dentro porque está intacto, pero bueno, nosotros lo dejaremos para otra visita y seguimos conociendo las calles y bajando por la zona del mercado. Ya estamos aquí en el Marché Bon Secours. Hemos entrado en el mercado y son unas galerías con tiendecitas, restaurantes. Y es que aquí en Montreal hay hasta 40 kilómetros de galerías subterráneas con comercios, porque al final pues una zona que es muy fría, en invierno hace nieva y no se puede hacer tanta vida afuera. Vamos a dar un paseito por aquí rápido antes de seguir conociendo la ciudad.
hora de la primera cervecita. Después de hacer la visita de esta mañana, primera paradita técnica en un sitio de cervezas. Hay un montón de tipos de cervezas diferentes. Y vamos, yo no bebo cerveza, me voy a pedir otra cosa, pero bueno, vamos a descansar aquí un poco y recuperar fuerzas. Y no sé si me estaría oyendo bien porque hay mucho ruido. Ahí veis detrás mía los barriles de cerveza. Bueno, todo esto. Por ahí está Fernando también. Mi pelo no ha mejorado. Y después de aquí yo creo que ya iremos a comer. Probando la cerveza negra inspirada en cerveza checa. Mirad qué bonito se ve desde aquí el castillo enfrente del ayuntamiento que hemos visto antes, y ahora vamos corriendo para la boca de metro para ir a un lugar que hemos visto que es muy típico de aquí para ir a comer. Y la verdad es que andando está como a 45 minutos, así que vamos en metro y tardamos poquito. El tiempo no nos está ayudando mucho en nuestro primer día aquí, porque ahora sí que se ha levantado más aire. Pero bueno, venga, a ver si llegamos pronto a la boca de metro. Qué bonita esta calle y estas casas. Esta zona es muy bonita. Estamos en la zona Mont Royal. Una de las cosas sí o sí que teníamos que probar el primer día era la receta que te engancha de esta zona de Canadá, que son los poutines. Son platos sencillos hechos con patatas fritas cubiertas con queso fresco en grano y salsa de carne. Vamos a comer aquí en un sitio que es súper típico, pero está lleno. Bueno, llevamos ya un ratito esperando la cola, pero todavía nos queda bastante. Y la verdad es que está lloviendo ahora más fuerte que antes. Sí. Sí, al lado. Gracias. Comida y lavantis. Como cuando tú vas a comer una hamburguesa. Es solo. Ya estamos en la casita, chicos. Acabamos de llegar. Yo me he preparado un té verde y voy a aprovechar porque tenemos ahora unos minutillos que vamos a descansar aquí antes de ir al supermercado y para contar un poquito en el día, porque os he estado grabando todo lo posible, pero ha estado lloviendo todo el día y creo que no os he podido ir contando como todo despacito, así que bueno, pues así hago un pequeño update. Y la verdad es que hoy el día ha sido conocer y situarnos un poquito aquí en Montreal, en la ciudad de Montreal. Hemos estado en el centro de la ciudad, principalmente, visitando pues como los sitios más relevantes o más importantes. Voy a aprovechar este vídeo para este primer vlog para haceros un poco de intro por si venís o tenéis pensado venir a esta ciudad, pues más o menos algunos tips, algunas recomendaciones que os puedan servir también a vosotros. Vale, ahí creo que me podéis ver bien. Bueno, primero, nosotros hemos alquilado un coche, ya lo habéis visto en el blog, y la verdad que es lo mejor porque para movernos por la ciudad y luego a las siguientes ciudades que queremos ir, pues era para nosotros la mejor opción, así que en el aeropuerto, bueno, ya lo teníamos alquilado antes de llegar. Lo cogimos, la verdad que estupendamente. Me encanta porque la gente, por lo menos hasta ahora, toda la gente que nos hemos encontrado es súper agradable, súper respetuosa, tratan siempre de hablarte en tu idioma. Y la verdad es que muy educada y no sé, te hacen como sentirte súper acogida. Y la verdad es que una de las cosas que más me ha llamado la atención, por lo menos desde que hemos llegado, es la seguridad en todos los sitios. O sea, te sientes súper segura
y en ningún momento te sientes incómoda o te sientes un poco, no sé, como insegura con las cosas que llevas, con la mochila y más siendo turistas, que al final pues se te ve que eres un turista y nosotros nos hemos sentido súper cómodos siempre y bueno, creo que eso es algo a tener en cuenta y que me ha llamado bastante la atención porque a pesar de ser una ciudad muy grande, porque Montreal tiene 3 millones de habitantes, pues no es una ciudad que te haga sentir que estás muy agobiada o muy o que está muy llena de gente. También es verdad que ha coincidido que este fin de semana tienen un puente, o sea, el lunes es fiesta, entonces tienen como un fin de semana más largo, porque el lunes es como el día nacional, es fiesta nacional aquí en Canadá, en Montreal, y entonces no, creo que hay menos gente de la que hay de normalmente, porque imagino que estarán fuera. Pero la verdad que yo no me he sentido agobiada en ningún momento y eso que, hombre, que es una ciudad muy grande y ya sabéis que a mí me encanta el campo, la naturaleza y a lo mejor meterte en una ciudad pues tan grande pues satura un poco. Pero la verdad que es súper bien. Me ha gustado muchísimo, hemos podido ver los sitios principales que ya lo habéis visto por aquí y luego como ha estado todo el día lloviendo hemos ido a comer a un sitio que es bastante conocido, bastante típico de aquí, que ya lo habéis visto. De todas formas, os voy a dejar el nombre por aquí y abajo en la cajita de descripción también os voy a ir dejando cositas. Y luego también, bueno, por Instagram ya sabéis que siempre os voy subiendo cosas también y fotos y cosas que no veis por aquí, así que también a echarle un vistazo porque por ahí también os digo más sitios que hemos visto, más recomendaciones y todo, que también os voy a dejar por aquí mi Instagram. Bueno, el caso que después de comer, que hemos comido un plato que es bastante típico, que son como patatas fritas con distintas salsas o distintas, bueno, le echan bacon o le echan guacamole, puedes echarle como lo que tú quieras. Pues ha sido como lo típico, la comida más típica. Esta mañana sí que desayunamos bagels que compramos ayer en el supermercado y lo hicimos esta mañana aquí en casa, la verdad que también muy rico. Pero bueno, eso ha sido un poco lo que hemos comido. Y luego ya nos hemos venido para acá, como estaba diciendo, porque lleva todo el día lloviendo bastante. Hoy creo que era como el día principal de lluvia y mañana creo que también puede que llueva algo, pero bueno, mañana saldremos de la ciudad. Entonces, bueno, ha sido un poco no incómodo porque la verdad que ha llovido flojito, pero ha estado lloviendo todo el día sin parar y ya pues ya después de comer estábamos bastante empapados, aunque yo llevaba paraguas y todo, pero ya pues estábamos más cansados también porque aunque no hemos recuperado bien del jet lag, pero bueno, ha sido el primer día aquí en la ciudad y hacernos un poco a todo pues implica pues a lo mejor cansarte un poco más. Pero la verdad es que genial. Para el transporte os aconsejo que si os movéis por dentro de la ciudad vayáis en transporte público. Nosotros nos hemos sacado un bono, hay distintos bonos de varios días o de un día completo o de un solo viaje. Os aconsejo que os cojáis el de un solo día completo o el de varios días según lo que vayáis a estar aquí y con eso te permite moverte por todos los trenes, bueno, por todos los metros y también por los autobuses. Por lo menos a nosotros nos ha servido el mismo ticket tanto para movernos como en metro como en autobús porque hemos cogido ambos. Y muy cómodos, muy rápidos, la verdad que es lo mejor porque aparcar es lo más complicado y al final pues moverte en transporte público es que tardas súper poco y se recorre muy rápido a pesar de las distancias tan largas que hay. Así que súper recomendado si venís y os movéis por la ciudad, moveros en transporte público. Y bueno, nada, eso, me he preparado un té ahora porque ahora vamos a ir al supermercado otra vez porque mañana, como digo, vamos a pasar el día fuera de aquí. Así que queremos comprar algunas cositas que nos faltan. Y nada más, y ya quedarnos aquí a gusto, descansar bien, porque mañana sí que nos espera también un día bastante ajetreado, bastante movidito. Y bueno, ya lo habéis visto esta mañana, qué sorpresa, que es que a mí me ha dado la vida y me ha hecho súper feliz que esta mañana había una ardilla en la puerta de la cocina, que ha entrado, incluso lo hemos abierto y ha entrado dentro. Y bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa súper bonita, pues porque en España también hay ardillas, pero en Córdoba no la hay. Y ya sabéis que me encantan los animales, disfruto muchísimo con ellos y es verdad que este país es un país que está lleno de naturaleza. Mañana espero que podamos ver mucha más naturaleza, pero bueno, me ha hecho como mucha ilusión, ha sido como un regalito de bienvenida muy especial. Y nada, al lado de la casa, a ver si os lo puedo grabar porque aquí justo al lado tenemos como un jardín que está creado artificialmente, pero está en la calle mismo y está hecho para la mariposa monarca. Así que a ver si os lo puedo enseñar porque a la vuelta estaba lloviendo bastante y no lo he podido grabar bien. Pero bueno, como vamos a estar aquí varios días, os lo voy a enseñar porque
Me parece súper curioso y súper bonito que haya estas cosas en la ciudad. Creo que es una ciudad que es bastante verde, hombre, es verdad que en invierno pues hay mucha nieve y hace mucho frío, pero tiene unos espacios, o sea, la construcción de la ciudad me gusta mucho porque tiene muchos espacios verdes, tiene una estética que no impacta mucho y sí que creo que eso, que deja mucho espacio para la naturaleza y creo que al final pues es algo de lo que creo que debemos aprender sobre todo a la hora de construir nuestras ciudades en Andalucía o incluso, bueno, os hablo de Córdoba, que es la que yo vivo, pero bueno, en general creo que debemos de aprender mucho de este modelo de ciudad, porque al final en Córdoba por lo menos, bueno, cada vez tenemos más espacios verdes, pero sí que es cierto que yo creo que ni los materiales son adecuados ni realmente se le deja el espacio a la naturaleza que realmente necesitamos y que nos favorece, porque al final el estar en contacto con la naturaleza es algo que sí o sí necesitamos, que afecta a nuestra salud mental y bueno, pues poder conocer ciudades en las que la naturaleza y los espacios verdes están tan integrados, pues la verdad es que me hace sentirme súper bien y eso es algo que destaco de esta ciudad, por lo menos de la parte que hemos visto y de lo que hemos visto hasta el momento. Obviamente creo que habrá pues otras partes que no sean así, pero bueno, yo os voy contando toda mi experiencia, yo os voy contando porque la verdad es que a esta ciudad es la primera vez que vengo, la primera vez que la estoy visitando, no la conocía antes, así que pues primeras impresiones total. Y eso por ahí. Y voy a aprovechar este que es el primer vlog para contar un poco qué tips y qué cosas así como más importantes necesitáis si queréis venir aquí. No me voy a enrollar mucho, pero sí que deciros. En cuanto al tema COVID, la verdad es que nos informamos bien y depende del país del que procedas. Pero si vienes de España no necesitas traer ningún certificado ni nada médico para poder acceder. Sí que creo que necesitas un certificado si vienes de México, pero de todas formas, como eso es algo que va cambiando conforme pase el tiempo, pues no sé cuándo estarás viendo este vídeo, así que te aconsejo que lo cheques igualmente porque puede que haya cambiado. Y después lo que sí es súper importante y lo que sí o sí necesitas si venís y queréis entrar en Canadá, necesitáis rellenar un documento oficial que es la ETA. La ETA es como si fuera como una especie de visado que la podéis solicitar online. Creo que cuesta alrededor de unos $10 canadienses, más o menos, creo que nos costó. Y eso la solicitas por online. Yo te aconsejo que lo hagas varios días antes porque pueden tardar en darte el aprobado. A nosotros la verdad que fue bastante rápido, creo que al día siguiente o incluso en ese mismo día ya recibimos el aprobado, pero bueno, es una serie de documentación que necesitas. Además de eso, necesitas lógicamente el pasaporte y algo que sí que tenéis que tener en cuenta si tenéis ya el pasaporte es revisarlo bien, porque el pasaporte no puede caducar en los próximos 6 meses desde que termináis vuestra visita a Canadá. O sea que si tenéis pasaporte vigente y os caduca al mes siguiente, no podéis utilizarlo, tenéis que renovarlo antes de venir. Esto es importante que lo sepáis para, bueno, pues evitar luego sorpresas. Y nada, simplemente creo que esta es la documentación más importante. También, bueno, nosotros hemos alquilado un coche. Yo tengo carnet de conducir en España, pero he necesitado sacarme, lógicamente, pues un carnet de conducir internacional que me permite coger aquí el coche. Que eso, bueno, igual que en otros países, pero bueno, también que lo tengáis en cuenta. Y también, obviamente, muy importante es el tema del seguro médico. También yo me he sacado un seguro médico aparte del que tengo en España, a pesar de ser privado allí, pero también os aconsejo porque al final, pues aquí si te pasa algo, obviamente los costes son muchísimo más elevados y tener este seguro, pues te evita que tengas pues, algún susto y que al final, pues te chafen un poco el viaje si pasa algo. Y también en cuanto a la moneda, tener en cuenta que ahora mismo nosotros estamos en Montreal, en Canadá, aquí son dólares canadienses, pero luego pasaremos a Estados Unidos que son dólares estadounidenses. Entonces también os aconsejo que traigáis algo en efectivo, aunque existen tarjetas que nosotros tenemos, una de ellas que es una tarjeta como internacional, que no te cobran tanto el cambio de moneda y puedes pagar con ella en cualquier sitio. Hay varias, así que bueno, también podéis informaros si alguno de vosotros tiene alguna duda o me quiere escribir también para preguntarme algo concreto. Ya sabéis que por Instagram me podéis enviar un mensaje o por aquí en comentarios puedo también echar una manilla. Y pues nada más, eso era un poco lo que os quería comentar
Y nada, la verdad que era un viaje que teníamos un montón de ganas de hacer, que yo estoy disfrutando muchísimo, estoy desconectando un montón. Y bueno, estoy desconectando, pero a la vez estoy también pendiente de vosotros porque la verdad que las 2 semanas previas al viaje han sido muy intensas y ese pico de estrés también me ha provocado que se me acentúe más el dolor. Me dijeron que probablemente cuando tuviera picos de estrés me iba a pasar y yo creo que al final el dolor me viene de eso, de un pico de estrés, porque es que las 2 semanas anteriores han sido, bueno, 2 semanas o incluso un mes, ha sido una locura de trabajo porque no quería dejaros sin vídeo en el canal, así que he intentado adelantaros algo de contenido que tengáis. Y entonces ha sido bastante estresante compaginar también con todo el trabajo personal, con todo el trabajo de Gestagro, porque también hemos tenido que cerrar el trimestre un poquito antes de tiempo y ha sido un poco trabajo como volver a hacer en 2 semanas lo que harías en 4 semanas o en 5, pero bueno, muy contentos porque así ya nos veníamos con todo el trabajo hecho y solo para disfrutar y grabaros contenido, que la verdad que me hace muchísima ilusión compartiros todo este viaje. Muchísimas gracias por haber visto este vlog, lo voy a dejar aquí porque yo creo que se ha hecho ya bastante largo. También quería daros las gracias porque el vídeo de Paco Marto de Doma Natural os está gustando muchísimo. Bueno, solo habéis visto la primera parte, cuando estáis viendo este vlog ya obviamente ya habéis visto las dos. Y la verdad es que hasta ahora que ha sido la primera parte, pues está teniendo muy buena acogida, os está gustando mucho y la verdad es que ya tenemos alguna otra idea en mente relacionada, así que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada de este viaje ni de todo lo que está por venir. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!